Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me habéis dejado en el correo electrónico dos mensajes. Uno haciendo referencia a ese hadith en el que supuestamente el profeta nos dice que Adán era un gigante, que Dios lo creó como un gigante en el paraíso y que poco a poco fue perdiendo altura hasta medir lo que hoy miden los seres humanos. Después el otro mensaje de otro hermano me dice, me envía una información sobre una nueva teoría de la evolución en la que el ser humano sería una especie de híbrido que habría ido evolucionando. Y los dos mensajes hablan de Adán y muestran la preocupación que tenemos sobre este asunto, en el sentido de cuál es nuestro origen. Tenemos que saber que desde el Sagrado Corán todos estos asuntos quedan un poco relegados a un segundo puesto. ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseña el Sagrado Corán, lo que quiere que entendamos, es la historia que hay detrás de la formación de Adán. Porque el proceso en sí, o sea, cómo se lleva a cabo ese proceso, no lo explica el libro. Tampoco se puede entender desde una perspectiva puramente coránica que Adán era una persona, porque Adán y su par, y no aparece mencionado Eva por ningún lado en el Corán, tiene una interpretación dentro del contexto de los versículos que hablan sobre el origen del hombre bastante peculiar, porque todo está formado por pares, nos dice el Corán. En todas las historias aparecen siempre una dualidad, aparecen dos elementos y bien podría tratarse de las dos partes en las que está compuesta el ser humano, el bien y el mal, el egoísmo y la parte racional, la parte buena. Entonces hay en la historia de Adán muchas enseñanzas. Por ejemplo, se nos dice que antes de dar la revelación se le da el conocimiento. Está muy claro que es a partir de un proceso evolutivo que estamos aquí. Todo en el universo forma parte de un proceso evolutivo, el ser humano también. Entonces es poco probable que apareciese de repente. Las cosas no aparecen de repente. La caída de Adán del paraíso a la tierra, pues cuando leemos el texto en árabe no lo podemos interpretar así. Esto nos viene a través de las tradiciones, pero en el propio Corán este descenso se entiende más como un degradar, entre comillas, a el ser humano por haber desobedecido a Dios. Pero como nos explica la historia también, forma parte del plan divino. Allah lo perdona, por eso nosotros nos diferenciamos de los cristianos, porque no hay un pecado original. No tenemos que en ese aspecto recobrar santidad. El ser humano ya es santo, ¿no? Y es un volver a Allah simplemente. Allí está otra vez nuestra elevación en Allah. Yo os recomiendo que veáis la carpeta titulada Adán aquí en el canal, para que tengáis mucha información respecto a estos asuntos. Ahí en los vídeos de esa carpeta tenéis toda la información extraída únicamente del Sagrado Corán, y allí quedan claros muchos de estos asuntos de la evolución, es decir, desde la tierra y el agua, el barro, del que se va originando todo,
hasta la llegada del ser humano consciente. Es un proceso evolutivo, ¿eh? Lo digo por el hermano que pregunta sobre los híbridos. Ahí en medio hay teorías, hay muchas teorías, pero al final son eso, teorías que en ocasiones, o la mayoría de veces, no nos sirven para nada. No nos sirve saber ni la altura de los primeros seres humanos, ni si estaban mezclados con mono o con tigre. Todo esto, la historia del ser humano empieza a partir de el momento en que es consciente, en el que tiene conocimiento, en el que sabe distinguir la orden de Allah entre el bien y el mal. Y ahí es donde nos tendríamos que fijar realmente, a partir del momento en el que nos llega el conocimiento. Porque ese es el punto de partida también, según el Corán, de una nueva espiritualidad, de una nueva visión de la vida, de un nuevo caminar, el conocimiento. Tenemos que centrarnos en el camino del conocimiento y andarlo de forma racional, utilizando el sentido común, la lógica, y dejarnos un poco de detalles, que es en lo que nos quieren tener entretenidos, en detalles innecesarios que el Corán no da y que no nos sirven absolutamente para nada para nuestra salvación. Un fuerte abrazo, hermanos. Barakallahu fik y assalamu alaikum wa rahmatullah.